ejemplo, se había procedido a colocar el nombre de la autora, en este caso el nombre de cada una de ustedes, los dos nombres y los dos apellidos. Posterior a ello, se colocó el código ORCID. Y finalmente, en esta parte de presentación, colocaron su correo institucional. Una vez que se colocó esta información, se procedió a completar los datos en el pie de página con la formación académica de cada una de ustedes. Y una vez que tuvimos ello, pudimos ya empezar con nuestro marco teórico. Habíamos colocado un subtítulo para el marco teórico que nos pedía que coloquemos las dos variables de nuestra investigación y ustedes habían dado cumplimiento a ello. Luego de eso habíamos identificado las variables tanto dependiente, independiente y el interviniente para poder colocar los subtítulos de nuestro marco teórico. Y posterior habíamos indicado cómo se va a construir el marco teórico, tomando en cuenta que se había sugerido que se pudiese trabajar con 4 autores y se había sugerido que estos autores se los podía mantener con un rango de tiempo del 2020 al 2025, los autores que vayamos a citar. Sin embargo, se ratifica que si hay información que ustedes consideran que es fundamental, pero que no está dentro de ese rango de tiempo, se los puede incluir sin ningún inconveniente. Ahora, estas citas que nosotros íbamos a incluir, se solicitaba que pudieran ser variadas, que pudieran estar contenidas en diferentes textos y más o menos hacíamos como una valoración proporcional que si ocupábamos varios textos, al final podríamos tener en nuestra bibliografía aproximadamente unos 12 autores al realizar este primer paso que es el marco teórico, tomando en cuenta que para cada variable ocupábamos 4 citas. Evidentemente puede reducirse o puede aumentarse, pero podemos tener como esas 12 autores como un dato que nos permite equilibrar nuestras referencias. Ahora, también habíamos mencionado que nosotros necesitábamos incluir información que nos permitiera conocer nuestras variables desde una perspectiva histórica, que nos permitiera conocer nuestras variables desde una perspectiva conceptual y que nos permitiera conocer nuestras variables desde una clasificación, desde una organización, desde qué sé yo, ventajas de los recursos didácticos, clasificación de los recursos didácticos, tipos de recursos didácticos, tomando en cuenta aquella clasificación o división de la variable que exista y que ustedes consideren que es fundamental que se deba incluir dentro del marco teórico. Entonces, este había sido nuestro paso inicial que ustedes habían podido ir realizando a través de su documento y esperamos pues que el avance sea progresivo y que también podamos ir a la par y las personas que de alguna manera por circunstancias particulares no pudieron conectarse a la sesión, los videos también ya están subidos en el aula virtual, en el ELSA, para que puedan acceder y puedan revisar e igualarse hasta donde estamos. Entonces, una vez que hemos señalado esto, que es como una retroalimentación de la clase anterior, vamos a compartir un documento nuevamente a través de nuestro grupo de WhatsApp, que es el que nos permite una comunicación más efectiva. Entonces, voy a proceder a enviar un archivo. Ya, lo acabo de poner en el grupo. Este documento se llama Normas APA 6 y vamos a hacer una revisión porque nos va a permitir organizar todas las citas y todas las referencias tal como la revista lo solicita para que posteriormente no tengamos que hacer un trabajo doble o un trabajo excesivo, sino que desde el principio podamos economizar al máximo nuestra energía y nuestro tiempo. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, este es el archivo que yo les he acabado de compartir. Aquí encontramos un archivo en Word con algunas indicaciones. El título que tiene este documento es Normas APA 6 y habla de referencias y citas inicialmente. Como nosotros vamos a incluir en nuestro escrito, como ayer se había comentado, ya las citas para el marco teórico, los autores de nuestro marco teórico,
Perdón, estos autores también tienen que aparecernos en las referencias, porque luego lo que vamos haciendo es mirar texto que está citado en el marco teórico, ir corroborando que se encuentre en las referencias. Y si estos tienen algún tipo de enlace, también verificar que estos enlaces nos lleven directamente al documento. ¿Y cómo vamos a colocar esas referencias? Nosotros las vamos a colocar siguiendo esta normativa que tenemos acá. Tiene algunas particularidades que son muy pequeñitas, pero que es importante que las precisemos para poder hacerlo tal como aquí nos señala. Entonces, vamos a empezar con referencia de tesis. Si nosotros vamos a un documento a consultar y este documento se vuelve importante y lo vamos a citar en nuestro escrito y este documento es una tesis, pues ¿cómo vamos a referenciar una tesis de acuerdo a normas APA 6 y específicamente los lineamientos de la revista? Pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar el autor seguido de las iniciales de su nombre. Entonces aquí ustedes pueden observar Tapia, coma, inicial de un nombre y inicial del otro nombre, H.G. Luego abrimos paréntesis y colocamos el año, en este caso 2015. Luego colocamos el título de la tesis de grado o de posgrado o de lo que corresponda. Y siempre el título lo vamos a escribir en cursiva, como ustedes pueden observar aquí con fucsia. Dinámica tecnoformativa profesional en entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje. El título. Quitamos la cursiva y entre paréntesis especificamos qué tipo de grado es con el que se ha obtenido con esa tesis. En este caso, colocamos que es una tesis doctoral, bien puede ser tesis de maestría, tesis de licenciatura, como corresponda. Punto, y luego vamos a colocar la universidad. Entonces aquí dice Universidad de Oriente. Posterior a ello, la ciudad, Santiago de Cuba, coma el país, coma Cuba. Y nosotros tendríamos la referencia para una tesis, en caso de que nosotros incluyéramos este tipo de documentos en nuestro artículo, ¿ya? Hacemos esta socialización con el objetivo de que ustedes, cuando ya le estén armando su parte de referencias, venga igualito a tal como está aquí, ¿sí? Que no haya ningún tipo de diferencia, sino que sea íntegramente idéntico como nosotros lo visualizamos aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ahorrarnos energía y vamos a ahorrarnos tiempo en la consolidación de nuestro escrito. Una vez que tenemos referencia de tesis, vamos a mirar acá referencia de libro. Y aquí tenemos unas observaciones también. Permítanme las notas que están acá. Dice, se puede mantener ciudad y país o el dato que se tenga. Entonces, si usted tiene ciudad y país, perfecto. Ponemos Santiago de Cuba, coma Cuba. Pero si solo se tiene uno de los dos datos, pues mantenemos uno de los dos datos. Seguimos con referencia de libro. Para referencia del libro igual, autor seguido de las iniciales de los nombres del autor. En este caso tenemos solo una, Bernal, J. Año de publicación 2007, seguido del nombre del libro. Igual el nombre del libro, como ustedes pueden ver en fucsia, aparece en cursiva. La ciencia en la historia. Luego ponemos la ciudad, perdón, punto seguido, La Habana, dos puntos, científico, técnica, es el nombre de la editorial. Entonces, esta sería la forma que nosotros vamos a referenciar un libro cuando ocupemos este en nuestro trabajo. Tenemos aquí una notita al pie y esta notita nos está señalando que se puede mantener ciudad y país o el dato que se tenga. En este caso, pues se tiene directamente la ciudad, le mantenemos La Habana, dos puntos, ciencia, científico guión técnica, que es el nombre de la editorial. Y de esta manera satisfacemos la manera de referenciar un libro de acuerdo a este requerimiento de APA 6 y del requerimiento de la revista. Una vez que nosotros cumplimos el referencia del libro, nos vamos a ver qué pasa con una referencia de artículo de revista, que es muy común que nosotros recurramos a estos artículos porque es información
que está contenida en bases de datos especializadas, que son documentos indexados, que son documentos revisados por pares. Entonces, por la confianza que nos garantiza este tipo de documentos, es muy común que se cite que la mayoría de nuestras referencias esté anclada precisamente a artículos de revistas. Entonces, ¿cómo vamos a referenciar? Vamos a poner el autor del artículo seguido de la inicial del nombre y el año de publicación. Entonces, miren, aquí tenemos un autor, Fuentes, H. y Pérez, L. Hemos tenido dos autores, entonces no hay ningún problema, solamente se extiende el dato porque tenemos dos autores. Punto. Seguido del año 2013 y seguido del título del artículo. Como es título de artículo, el título de artículo va sin cursiva, porque siempre la cursiva como tipográficamente nos sirve para reconocer textos que son un poco más amplios o que son macros o que son textos grandes o que son textos contenedores que contienen otros textos. Y esos textos contenidos son los que no van a ir con cursiva y los textos contenedores, por decirle así, van a ir en cursiva. Como el artículo está dentro de un texto mayor, entonces aparece la dinámica cultural de la universidad, una mirada actual sin cursiva. Punto. Pero como este está contenido en un texto mayor, Revista Santiago, ese es el texto que a nosotros nos va a aparecer en cursiva. Título de la revista, aquí está, Revista Santiago en cursiva, le colocamos coma, volumen 132, número 4, coma, abreviatura de páginas PP punto, de la 270 a la 283 punto, y ponemos la fecha de recuperación de ese artículo. Si yo lo reviso hoy, pues me aparecería a mí 8 de noviembre de 2025. En este caso, corresponde al 20 de febrero de 2024 seguido de una coma y colocamos aquí el enlace donde nosotros podemos encontrar el artículo. Ahora, si usted tiene el enlace únicamente o la URL, pues colocamos ese enlace o la URL. Pero si ese artículo tiene un DOI, nosotros vamos a preferir siempre colocar el DOI antes que el enlace donde está contenido el artículo. Una vez que nosotros coloquemos la URL o el DOI, lo que vamos a hacer es verificar que ese enlace se abra. Antes de enviar o presentar el trabajo, siempre vamos a verificar que ese enlace tenga acceso. Una vez que nosotros hemos visto cómo referenciar un artículo de revista, nos vamos a página web. En página web nos encontramos, en cambio, con apellido, con iniciales del autor y fecha. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Argosy Medical Animation, dice aquí. Vamos aquí a suponer una cuestión. Si tenemos un autor natural que está funcionando como el autor de ese artículo contenido en la página web, iría el nombre y el apellido de esa persona. Pero si tenemos el nombre de la página web, que es como la que firma, digamos, el artículo o la que valida la autoría de ese artículo publicado en una página web, colocamos el nombre de la página web en lugar de un nombre de una persona como tal. Pueden haber las dos posibilidades. Hay artículos hay información que está colgada en páginas web que al final o al inicio tiene el nombre de un autor, lo colocamos al nombre, apellido y nombre del autor. Pero si no tiene, colocamos el nombre de la página web, como ha sucedido en este caso específico. Luego, punto, y ponemos el año, 2007 punto, y nos vamos al título de la página. Y tenemos Visible Body, Discover Human Anatomy, punto. Luego, ¿qué nos pide? Lugar de publicación, Estados Unidos, dos puntos y nombre de la página web, que va a coincidir con el nombre de arriba. Miren, no pasa nada, simplemente lo repetimos. Lo colocamos aquí al nombre de la página web punto y ponemos recuperado de, en este caso, de la URL donde está contenido ese,
esa información. Tenemos aquí un dato adicional que se puede mantener ciudad y país o el dato que se tenga. Ya pueda que aquí tengamos la ciudad y el país, lo agregamos sin ningún problema y tendríamos como un caso muy similar a esta de aquí, separado por comas. Santiago de Cuba, coma, Cuba, país. Podría suceder así, caso contrario, el dato que tengamos. Ahora, cuando nosotros tengamos citas de omisión, vamos en este caso, hemos visto estas referencias, ya todo esto como referencias, la primera parte, las que vamos a incluir en la parte final de nuestro artículo. ¿Por qué solamente están estas? Porque estas son las de uso más común. Si nosotros requerimos tal vez referenciar otro tipo u otro formato, podemos revisar las normas APA 6 para poder mirar una especificidad o alguna particularidad, pero les garantizo que las referencias que ustedes van a tener en sus escritos van a aludir precisamente a tesis, a libros, a artículos de revistas y a páginas web minúsculamente. Entonces, por eso se ha colocado solamente esta información. Ahora, vamos a mirar las citas. Nos ubicamos en la parte de acá. Y tenemos aquí una referencia inicial que dice que una cita es textual cuando se extraen, perdón, fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Por eso nosotros aquí tenemos cita de omisión. Vamos a suponer que usted toma un fragmento de texto, pero que toma esto para una cita textual. Pero resulta que a usted esta parte de aquí no le sirve, esto que está aquí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esas circunstancias? Lo que hacemos es omitir la información, pero como no podemos omitir deliberadamente la información, lo que vamos a hacer es señalar a través de una imagen o de un gráfico que es estos puntos suspensivos y este paréntesis, vamos a señalar que hemos omitido una información. Ya, esta es la señal de que ahí hubo un dato que nosotros no lo tomamos, pero lo señalamos y lo respetamos a través de esta omisión. En caso de que usted requiera hacer la omisión, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Sí, siempre y cuando usted lo señale. Entonces, una cita es textual y esto de la mitad no me sirvió, entonces no lo tacho, sino que lo contengo en un paréntesis con 3 puntitos, cierro paréntesis y continúo con la siguiente parte. Entonces, esto queda como una posibilidad en caso de que usted necesite omitir algún tipo de información de alguna cita. Ahora, vamos a mirar acá. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, o sea que va a estar dentro del párrafo, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos una cita que la seleccionamos, vamos a seleccionar esto y supongamos que es la cita y tiene 30 palabras, significa que es una cita de menos de 40 palabras, entonces la integro dentro del párrafo, pero para definir o señalar que es una cita, yo lo que haría es agregarle unos paréntesis. Luego de eso, procedo a colocar la citación o la información del autor. Voy a inventarme que aquí es Rojas 2020 y que esto ha estado publicado en la página 1. Y el punto lo coloco después del paréntesis. Siempre cuando es una cita menor a 40 palabras, el punto me aparecería aquí. Como se puede ver, nos quedaría como es en este caso. Y vamos a suponer que esto es una cita de tipo parentética, pero que tengamos una cita de tipo narrativa basada en el autor, nos aparecería este Rojas acá, 2020, y acá únicamente nos quedaría la página, ¿ya? Nos quedaría la página así. Y el punto al final del paréntesis de la misma forma. Esto en caso de que tengamos citas de menos de 40 palabras. Yo voy a proceder a omitir esos cambios que realice para que quede el documento tal como está. Listo.
Ya, ahora vamos a una cita de más de 40 palabras. Si yo tengo una cita de más de 40 palabras, lo que vamos a hacer es escribir la parte del texto, lo que significa que no va a estar en el párrafo, sino que le vamos a dar un espacio y va a ponerse en párrafo independiente o en párrafo autónomo o un párrafo solo. Va a tener una sangría. Esta sangría la vamos a colocar de 2 puntos, sin comillas y sin cursiva. Perdón, esta sangría va a tener un espacio de 1,25, sin comillas y sin cursiva. Y la diferencia es que al final de la cita se coloca el punto de los datos, que significa que el punto va a ir antes del paréntesis. O sea, yo voy a tomar esto como un ejemplo. El punto vendría aquí, antes del paréntesis, en más de 40, antes del paréntesis. Y en menos de 40, el punto vendría después del paréntesis. Ya ese puntito no olvidarnos dónde lo vamos a ubicar para que nos quede todo muy organizado. Entonces, este es el caso de una cita de más de 40 palabras. Ahora, vamos a suponer que es muy común que usted referencie un texto que tenga dos autores o cite un texto que tenga dos autores. ¿Qué haremos? Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por la I. Es necesario hacer esas consideraciones. Y aquí tenemos el ejemplo, mire. Rosenblum y Kuttner, Come 2010. Entonces, cuando yo tengo un texto formado por dos autores, yo voy a colocar los dos apellidos. Sí, siempre voy a colocar los dos apellidos si mi texto está formado por dos autores o firmado o escrito. Luego, ¿qué pasa? Si yo no tengo dos autores, pero yo tengo de 3 a 5 autores. Dice, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que usted cite, se van a indicar los apellidos de toditos los autores. Entonces, mire, es importante este dato porque en las normas APA 7 no sucede así. Cuando son 3 o 5 autores, la primera vez que usted cite, los va a nombrar a toditos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega al seguido del punto, como sí sucede en las normas APA 7. Entonces, aquí recordar a través del ejemplo. Mire, usted referencia por primera vez a 4 autores. Como está por primera vez, los pone a toditos. Reimers, McNeish, Mackenzie y Mark. Van todos los 4, 2009. Pero si usted ya los nombró una vez y va a nombrarlos la segunda, tercera, cuarta, quinta, la vez que corresponda, usted ya solo utiliza el apellido del primer autor y a todos estos de acá los contiene la partícula eteal, que nos vendría a decir hay otros autores. Eteal punto y colocamos ya el año como corresponda, ¿sí? Entonces, este dato de aquí puede ser como el dato tal vez un poco más especial dentro de toda esta socialización y nosotros lo vamos a tomar en cuenta en nuestro trabajo. ¿Qué tenemos acá? 6 o más autores, puede suceder también. ¿Y qué tenemos en estas circunstancias? Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primer autor seguido de eteal desde la primera citación. Solamente cuando usted tiene 6 o más autores, ahí usted ya no coloca toditos los apellidos, sino que solo coloca el primer autor seguido del eteal desde la primera vez que usted hace referencia a este grupo de autores, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, Hamerov et al. 2006, que significa que en este et al. Hay 4 autores más contenidos, pero como hay 5 autores más contenidos, pero como la regla dice que si son 6, solo se nombra el primero, entonces hacemos uso de esta indicación. En el caso de que sean de 3 a 5 autores, nosotros nombramos a todos siempre y cuando sea la primera vez que los mencionamos y las veces siguientes sea solamente el primer apellido seguido del eteal. ¿Qué tenemos acá? Autor corporativo. Es muy común que nosotros también recurramos a textos que estén firmados institucionalmente o por un organismo, por una institución. En ese caso, ¿cómo nosotros vamos a proceder? Y dice, en el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla.
En adelante se cita solamente con la sigla. Entonces, primera vez que yo nombro a un autor de un texto corporativo, menciono tanto nombre completo como sigla. Siguiente vez puede ser segunda, tercera, cuarta, quinta, la que corresponda. Yo ya solo voy a mencionar a través de la sigla. Y tenemos aquí el ejemplo, tanto para una cita narrativa como para una cita parentética. Entonces, mire, el primer caso es para la cita narrativa o basada en el autor. Según la Policía Nacional, ya, esta es la institución, entre paréntesis, PONAL 2010. Cita basada en el autor. Según la Policía Nacional, PONAL 2010. Ahora vamos a suponer que esta es una cita no basada en el autor, sino basada en el texto, parentética, cambia la forma, entre paréntesis Policía Nacional, entre corchetes. La sigla, cerramos corchete, coma, seguido del año. Usted, si tiene duda ya cuando esté armando su trabajo y justo surgió un autor corporativo, tenemos el archivo ya enviado al WhatsApp y usted ya lo puede ir agregando a sus textos de la asignatura como considere. Puede hacer la revisión y ya precisar cómo es, si es una cita parentética o si es una cita narrativa. Tomando en cuenta que si usted tiene un texto corporativo, solo la primera vez va a nombrar a la institución más la sigla, y si usted ya nombra segunda, tercera, cuarta, solo va a nombrar la sigla. Luego nos vamos a cita de cita. También es común que nosotros encontremos o utilicemos citas de citas. Y aquí tenemos cómo lo vamos a integrar o cómo lo vamos a incluir. Y nos señala que se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si está leyendo un libro de Hawking y esa cita y este cita una opinión o afirmación de Penrose, se cita de la siguiente manera. Penrose, como se citó en Hawking 2010, piensa que las matemáticas tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mire, usted no va a colocar el año, lo que sí sucede en las normas APA 7. No va a colocar el año de la cita de cita, solo va a colocar el año de publicación del texto que usted está usando en ese momento, del texto que contiene esa cita de cita. Entonces, mire, Penrose queda sin año, solo se pone como se citó Hawking 2010. Piensa que las matemáticas tal cosa. Y aquí tenemos una nota que dice solo se ocupa el año del texto que se está leyendo en ese momento. Solo ese año va a ocupar. Entonces el de acá va a ir sin, el citado va a ir sin año. Entonces es importante también esta pequeña variación. Creo que de todo esto, las variantes más significativas, de acuerdo a las normas APA 7, son esta cita de cita y también es la de las 3 a 5 autores. Listo. Esto sería entonces como lo más común o lo más recurrente que nosotros vamos a encontrar en nuestras citas. Evidentemente hay muchas cosas más, pero vamos aquí como a tratar de precisar solo esas cosas que ya por experiencia en los trabajos anteriores se ha evidenciado que es lo que más se está usando. Pero obvio, si usted tiene otro formato de información, podemos acudir al documento original de normas APA 6 y buscar esos casos específicos. Una vez que tenemos nosotros esto, vamos a la parte de formato. La parte de formato lo que va a hacer es indicarnos las particularidades en cuestión de imagen del texto. Entonces, ¿qué tenemos como dato inicial? Que nosotros vamos a trabajar con letra Arial de tamaño 12, que nosotros vamos a trabajar con un interlineado simple de un punto, que también nosotros tendremos una sangría en el cuerpo del, que no, sin sangría, perdón, en el cuerpo del texto, no se va a usar sangría, pero como vimos hace un momento, solo la usaremos en las citas de más de 40 palabras y también usar sangría francesa en las referencias. ¿Ya? Esto es importante, que todo nuestro texto va a venir sin sangría. Cuando en el texto nos puede aparecer una sangría de manera excepcional, cuando tenemos una cita de más de 40 palabras.
Y cuando en las referencias ya configuramos todo con sangría francesa. Esas son las excepciones del uso de sangría. Caso contrario, no hay sangría en el texto. Vamos a continuar y tenemos que las ilustraciones. Ilustraciones alude a mapas, cuadros, tablas y gráficos, serán las estrictamente necesarias y deberán explicarse por sí solas sin tener que recurrir al texto para su comprensión. Deberán ser colocadas en el momento en que son aludidas dentro del texto. No pueden exceder de ancho 12.5 centímetros y de largo 18.6 centímetros. Entonces aquí también es importante tomar en cuenta este dato que está marcado en turquesa, que no van a exceder las gráficas, las tablas o las figuras, no van a exceder un ancho de 12 centímetros y un largo de 18.6 centímetros. Eso debemos tomar en cuenta. Regularmente estas gráficas y figuras, estas tablas y figuras, nosotros las vamos a encontrar en los resultados, pero a veces también se las requiere en el marco teórico porque puede haber alguna clasificación, como les decía hace un momento, que sea imprescindible que la involucremos en nuestro escrito. Entonces, pues necesitamos incluir una tablita, vamos a suponer. Entonces ahí le vemos que esta extensión no nos falle para que esté a tono con esta explicación. Luego, las notas irán a pie de página y no al final del libro en tipo Arial de 10 puntos. Entonces, cuando nosotros ya encontramos una nota, la encontramos en el nombre suyo. Cuando puso usted su nombre y sus dos apellidos, en la parte inferior completó una nota a pie de página. Y usted ahí puso información relacionada con su formación profesional. Entonces, esa notita va a tener un tamaño de 10 puntos, ¿sí? No se olvidará, por si acaso, de seleccionarle y revisarle que sí esté en 10, por si acaso esté en otro número, entonces ya le ajustamos. ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestro papel? Tamaño carta. Párrafos ajustados a los márgenes. Eh, esta- Esto refiere a los márgenes de nuestro documento. Superior, inferior e interior. El interior derecho va a ser de 2 centímetros y el exterior izquierdo va a variar de 1.5 centímetros. Entonces aquí también tomemos en cuenta que tenemos otra variación en relación a las normas APA 7, porque se nos dice todito de 2.5 y es muy fácil para nuestra memoria porque es un dato para todo. Pero acá tenemos una variación pequeña. Superior, inferior e interior derecho 2.5 y el exterior 1.5, que es más fácil para nosotros aprendernos este dato. Solo el exterior tiene 1.5 y lo demás todo es igual, ¿sí? Solo el exterior izquierdo. Sí, igual la hojita ya estaba configurada en función de estos datos, pero no está de más que nosotros la revisemos por alguna cuestión ajena. Y acá tenemos las tablas. Y ven ustedes aquí una imagen que nos esquematiza de manera más directa cómo debemos incluir nuestra información. Entonces, aquí nos aparece que siempre la tabla va a venir con el título tabla 1. Abajo va a venir el dato o el nombre de la tabla en cursiva. Colocamos la tabla procurando que la tabla tenga estas medidas de ancho 12.5 y de largo 18.6 y vamos a colocar en la parte inferior una nota de la tabla, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Y acá tenemos una indicación que dice, para tabla se ubica la nota en la parte inferior sin la palabra nota. Miren cómo está aquí, es donde está mi cursor. Ahí empieza Gilutet, pero antes no dice nota. Esa también es una variante de las normas APA 6, sin la palabra nota, a diferencia que en normas APA 7 nos aparece nota. Ya, aquí sin la palabra nota. En la figura se coloca en la parte inferior, luego de la figura, déjeme verlo. Ya. Y en la figura tenemos también esta particularidad.
Siempre, mire, nosotros estamos acostumbrados a poner figura, nombre de la figura. En este caso no, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente colocar la figura y en la parte inferior donde va nota, nosotros colocamos en cursiva figura número tal, figura 1, figura 2, figura 3, punto, y luego la explicación de la figura ya sin cursiva. Entonces aquí tenemos otras variantes pequeñas en relación a normas APA 7. ¿Qué les recomiendo para que no haya como algún tipo de preocupación? Es mirar la imagen y tratar de reproducir de manera idéntica cuando nosotros incluyamos una tabla o una figura. Sí, la tabla sí tiene título, pero la figura, en cambio, solo tiene número, pero en la parte inferior donde va la nota. Esa es la característica. Esta es toda la información relacionada con las normas APA. Acá tenemos unas referencias de dónde se ha tomado esta información. Y es importante mencionar que esto se ha tomado especialmente, dice, requisitos de obligatorio cumplimiento para la entrega de libros Cuba Editorial Academia Universitaria, que es la editorial a la que se remitirán estos trabajos. Entonces, se ha tomado de aquí la información, lo que significa que usted ya está llevando a formato su trabajo para al final no tener que adecuarlo al formato al el que exige la revista a la que usted va a enviar, sino que desde el principio ya lo estamos colocando en ese formato y eso economiza tiempo al final, ¿sí? Esta es toda la información. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a ver acá un ratito en la sala. Y les voy a preguntar igual, como siempre, vamos a ir preguntando cómo estamos con esta información. También recordar que el archivo estaba en el Word, estaba en el grupo de WhatsApp, perdón, para que ustedes puedan acceder a este material y puedan ir revisando para poder realizar su escrito. ¿Alguna novedad, alguna inquietud o alguna preocupación con respecto a esta parte inicial? Ustedes me dirán, si hay dudas, son bienvenidas, si no hay dudas, incluso también podemos utilizar los emojis que hay aquí con un dedito arriba para nosotros saber que podemos continuar. Listo. Entonces, ahora yo voy a otro archivo, ¿sí? Y me voy a ir acá. Voy a cerrar este de aquí y voy a compartir pantalla nuevamente. Acá tenemos un comentario. Ya, muchas gracias, maestra Carlita, por su respuesta. Mm, Voy a compartirles una información. Voy a compartir el mismo documento que nosotros trabajamos ayer. Compartir. Estamos acá. Ya, entonces miren, toda esta información que nosotros hemos acabado de socializar va a estar contenida en nuestro escrito, o sea, en esta parte de aquí. La vamos a aplicar en toda esta parte de aquí. Por favor, entonces, no nos olvidemos que todo eso se debe evidenciar en este primer escrito que ya estamos realizando, que todo eso se debe evidenciar en todas esas referencias que nosotros vamos a completar en esta parte de aquí que ahorita todavía nos aparece vacía. Y que también vamos a revisar que esta letrita de aquí esté en letra Arial tamaño 10, que a mí me parece que sí está, entonces corroboramos nomás para tener más tranquilidad. Vamos a, a mirar acá también este dato. ¿Ya? Y voy a ir a márgenes, márgenes personalizados le voy a poner. Y aquí ya tenemos que todo está en 2.5 y que el izquierdo está en 1.5. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos tranquilidad que nuestro material sí está a tono de lo que nos han solicitado. Voy a aceptar aquí y podemos usar este archivo para poder seguir trabajando con seguridad. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso que nosotros tenemos? Como ya está estas explicaciones dadas para poder escribir, lo que vamos a hacer en este momento es formar grupos de trabajo. Grupos de trabajo para poder ir avanzando con esto.
Y en medida de cómo se va avanzando en este espacio, tenemos la posibilidad de ir resolviendo inquietudes con acompañamiento para los días posteriores que trabajaremos de manera autónoma, poder ir con seguridad a lo que viene a continuación, ¿no? O a la realización de las otras variables o a la consolidación de la variable uno. Entonces, vamos a hacer grupos de trabajo, vamos a ir trabajando esto y yo voy conversando una por una para poder mirar qué inquietud más significativa hay o si está todo claro y al final de la sesión, más o menos, nosotros estamos ahorita 9:46, aproximadamente a las 10:30 hacemos como una plenaria para poder compartir el ejemplo de alguien que quiera compartir cómo va avanzando y todos decir, ah, bueno, yo también estoy trabajando así, yo no estoy haciendo esto, es necesario, de tal forma que quedemos todos con con tranquilidad con respecto a cómo estamos estructurando. Y se va retroalimentando en la parte final. Entonces, ahora vamos a empezar a formar esos grupos de trabajo y a avanzar con esto, ¿sí? Vamos a mirar acá, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Yo creo que podríamos hacer grupos, ustedes coméntenme, yo le veo más positivo en este momento hacer grupos de 4, 4, porque tal vez entre 4 personas alguien se acuerda un dato o alguien tiene una idea y puede irlo compartiendo con sus compañeras. Pero también hay la posibilidad de que a veces decimos en grupos más pequeños trabajamos mejor, de trabajar en dos grupos. Yo les dejo abierta la posibilidad para que ustedes me ayuden. ¿Qué les parece más factible? ¿Que hagamos grupos de 4 o que hagamos grupos de 2? Ya. Entonces, no tenemos respuesta. Grupos de 4. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar con grupos de 4. Voy a crear yo aquí unos grupitos pequeños y luego yo me voy yendo a sus salas, ¿sí? Antes de irnos a los grupos o mientras yo creo estos grupos pequeños, ¿alguien tiene alguna duda que quiera comentarla? Buenos días, maestra Tania, un gusto. Eh, sí, sí me pueden escuchar ahí, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Ya. Maestra, una consulta. ¿Sí le puedo hacer una referencia en cuanto a mi tema de investigación, que todavía estoy pensando el tema de la variable independiente y dependiente? Entonces, no sé si lo podría abordar aquí, en este espacio. Claro que sí. Entonces, vamos con ello. Ya. A ver, por ejemplo, mi tema es estrategias de educación emocional para disminuir las conductas disruptivas, estudio de caso de un estudiante de séptimo grado. Entonces, con lo que se estaba trabajando ayer, por ejemplo, de lo que entendía, con mi tema, la variable independiente sería las estrategias de educación emocional. La variable dependiente sería las conductas disruptivas, ¿verdad? Y la variable interviniente, ahí es cuando me genera la duda. No sé cómo, no sé si sería estrategias de la autorregulación emocional o qué otro elemento podría ser considerando pues lógicamente el tema de investigación. Ya, ¿le puede leer, por favor, otra vez a todo el tema? Claro que sí, estrategias de educación emocional para disminuir las conductas disruptivas. Un estudio de caso. Verdad. Aquí tenemos, yo tengo aquí la matriz también de los temas. Voy a abrirla en este Ajá, momento ya, para poder revisar porque hay como otras precisiones en otras columnas. Tal vez ajá, eso nos sí, arroje como una luz al ya, respecto. Vamos a ver. ajá. Entonces ahí es cuando me generó inconvenientes para poder continuar con el trabajo. Sí, verdad. Sí, sí, yo también me quedé ahora pensando en ello. Vamos a ver.
En estudio de caso, usted va a trabajar con objeto, conductas, estrategia de educación emocional. Eh, Lo que estaba pensando, maestra, es de que, bueno, como le mencionaba, tengo entendido que la variable independiente es las estrategias de educación emocional, ¿verdad? ajá, La variable dependiente sería las conductas disruptivas, pero estaba entendiendo que la variable interviniente sería, podría ser, no sé si como tal, la autorregulación emocional, porque eso es lo que se busca con las estrategias de educación emocional. No sé si estaré bien, no sé si... autorregulación emocional. Ajá, Vamos a ver. porque básicamente con las estrategias se buscaría eso para poder manejar las conductas disruptivas. Creo, no sé. A ver, tema, estamos aquí, dice estrategia de educación emocional para Ajá, disminuir las conductas disruptivas. Ya, estudio de caso en un estudiante de séptimo grado de la ciudad de Loja. Yo le sí. pregunto, tal vez este estudiante de séptimo grado tiene como alguna particularidad. A ver, alguna particularidad. En realidad, no. Serían las conductas disruptivas, básicamente. Claro, entonces ahí conducta disruptiva en un estudio de caso de un estudiante de séptimo grado, hacia a términos muy acelerados, podría ser con conductas disruptivas, ¿verdad? Ajá, Sería la característica de ese objeto de sí. investigación. Entonces, claro, aquí la conducta disruptiva nos vendría a funcionar, vamos a ver, como variable interviniente, pongámosle así aceleradamente. Y autorregulación, Emocional. autorregulación emocional vendría a ser variable dependiente. Entonces, nos quedaría estrategia de educación emocional, variable independiente. Esta variable independiente va a influir en la autorregulación emocional, que sería la variable dependiente, ¿verdad? Y Ajá, esto visto en el objeto de estudio, que es un niño de séptimo grado que presenta conductas disruptivas, ya. ¿verdad? Ajá. Entonces, la variable independiente sería tal cual, estrategia de educación emocional, dependiente, autorregulación emocional e interviniente sería conducta disruptiva. Ah, ya, o sea, le cambiaría, bueno, le cambiaría el orden ahí. Claro, porque aquí en el título, esto de la interviniente, conducta disruptiva, estrategia de educación emocional para estrategia de educación emocional. Y ahí Ajá. tal vez en el título, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos estrategia de educación emocional para la autorregulación, para la autorregulación, estudio del Ya. caso de un estudiante de séptimo grado con conductas disruptivas? A ver, podría ser estrategias de educación Ujú. emocional para la autorregulación Para la autorregulación, de un no, est- solo para la autorregulación y ahí le puede colocar dos puntos, ya estudio de disminu- caso. estudio de caso, disminución de conductas No, disruptivas. estudio de caso de un estudiante Ya, con un estudiante de séptimo grado de la ciudad de Loja con conductas disruptivas. la de loca con conductas disruptivas. Ajá. Ya, podría ser una opción, ¿no es Yo cierto? pienso que es una opción que de alguna manera es
como un poco más explícita. Ya, 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 Ujú. ya, ya, ya. Habría que solamente mirarle que el título, como que la redacción sea más correcta y que no suene como tan fragmentado. Ajá, ajá. Ujú. Sí, 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 Pero sí, yo sí, creo que porque solamente es cuestión de la redacción, algún conector y queda. ya, ya, ya. Perfecto, profe, le agradezco mucho. Ya, por nada. Listo. Ahora que surgió esta inquietud, yo pregunto a las demás personas de la sala, tal vez alguien tuvo algún tipo de preocupación cuando estuvieron haciendo esta división de las variables. Ya. Igual ustedes me van comentando, si quieren escribirme al chat, yo estoy atenta. Entonces creo que podemos proceder con los grupos para poder avanzar y a las 10:30, 10:35 aproximadamente, mirar más o menos la cuestión de la estructura de la redacción para que en los días venideros que es de trabajo autónomo, sepamos que estamos con claridad de cómo continuar trabajando. De abrir todas las salas. Ya, yo ya he puesto a abrir las salas, yo les voy a pedir que vayan uniéndose a estas salitas pequeñas.
Buenos días. Brittany, buenos días. Brittany, le voy a enviar a una salita y yo voy a pasarme por las salas. Buenos días, dice. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les Buenos Vale, va? días. Valice. Vale, Valice. Ahí donde dice Sailema. Listo. Sí, de ahí por lo pronto ya está. Sí, Sí, creo. listo. Mira, ahí donde dice Mendoza, Voy. Sí, arriba en un texto parece que ahí. Ah, ¿de cuánto es? de 29. Listo. Entonces está bien. A ver, Liz, una revisión Ya, desde el principio. listo. Bueno, Usted Liz, yo anteriormente ya tenía, digamos, mi avanza. artículo ya hecho. Ya, Eh, bueno, lo hice en la universidad recién, yo soy graduado y así mi doctora me lo hizo hacer, que recién también siguió la maestría de educación especial. Me dijo que me iba a servir ese formato así. Cualquier novedad, Liz, nos hacen saber. Muchas gracias. ya, perfecto. ¿Con quién estuvo trabajando? Doctora en la U, Ujú. con la licenciada María Gabriela Samaniego. Ah, ya. A ver, vamos a ver, juegos tradicionales para desarrollar la psicomotricidad en niños con síndrome de Down. Juegos tradicionales, ya, entonces aquí están claritas las variables. Juegos tradicionales, que sería la variable independiente. Ujú. Luego Y Liz, si no me tiene equivoco, tengo tres variables, ¿verdad? la psicomotricidad, que sería la dependiente. Y luego tiene los niños con síndrome de Down, que sería la interviniente. Ya, perfecto. Entonces ahí estamos muy bien. Interviniente. Ya, perfecto. Entonces ahora nos vamos a bajar un poquito para Es poder... como una pregunta. ¿También va en inglés el tema? No me acuerdo si nos lo hacían traducir. Se me hace que sí. Ah, ya, listo. Entonces le Déjenlo dejo listo, nomás ¿verdad? ahí. Ajá. Listo. Ya, Bueno, vamos, aquí está el resumen. ya. Y Vale, ubiquémonos ahorita en el marco teórico. listo. Aquí todavía nos falta agregar un poco en la clase anterior, en la noche anterior, Ah, ya. que le pongamos una introducción. Ya, entonces dice aquí abordaje sobre los juegos adicionales para desarrollar la psicomotricidad en niños con síndrome de Down. Muy bien. Entonces usted aquí empezaría con características. Ya. ¿Le puede bajar un poquito, por favor, Listo. para ver los subtítulos? Más abajo. Correcto. Características, Ah, muy listo. bien. Aquí síndrome de Down, psicomotricidad y nos vamos al último subtítulo. Más síndrome de Down, niños con síndrome de ya, importancia de la psicomotricidad, ya. Y niños con síndrome de Down, importancia de los juegos tradicionales, está acá. Ya, aquí está en otro orden, ¿no? Está primero la interviniente, pero yo pienso que usted ya le ha realizado así, pero está como ya pensado y organizado. Entonces, pienso que es preferible leerlo así y no moverle el orden, porque yo creo que si le muevo el orden le voy a dañar la unidad de todo el texto que usted ya tiene avanzada. Claro. Ujú. Entonces podemos empezar, aquí empieza, ¿no? En desarrollo con, súbele ahorita sí ya al inicio. Listo. No, no, Listo. solamente al inicio del marco teórico. Eso ahí.
Dos abordajes sobre los juegos tradicionales para desarrollar el síndrome de Down es el tipo de trastorno genético. Entonces usted empieza hablando de síndrome de Down. Ahí le sugiero que le ponga como subtítulo nomás síndrome de Down. Listo. Eso. Entonces, el síndrome de Down es el tipo de trastorno genético atribuido a la presencia de una totalidad o parcial con la y eso fenómeno se llama, y aquí está conceptual, son múltiples casos, ¿cómo se llama? Se debe de diversos factores, ocasiones, ya. Concepto, llegamos a características, y me parece que esto está muy bien. Como decíamos ayer, si hay características, tipos, le incluimos, perfecto. También muchísimas variaciones, listo, ya, primer subtítulo. Yo ahí vamos a ver desarrollo de la psicomotricidad. Voy a poner psicomotricidad, ¿verdad, Liz? Como tema. Pendiente, ajá. Psicomotricidad, que sería la variable 2. Yo pienso que ahí solo psicomotricidad y esto que dice desarrollo de la psicomotricidad lo podría eliminar. Borro psicomotricidad. Sí, todo hasta desarrollo. Y solo déjeles Listo, el primero. listo, listo. Ya, desarrollo también bórrele. No, arriba. Ay, perdón. Eso ahí. Muy bien, y ahí ya no nos perdemos. Dice la psicomotricidad se comprende de forma integral, combinando elementos mentales físicos con el fin de que el individuo pueda adaptarse de manera flexible y armoniosa a su entorno. Su propósito es fomentar, ya. Luego, desarrollar la psicomotricidad en niños con síndrome de Down, ya relaciona usted con su objeto de estudio, que me parece que eso está muy bien. El niño Ujú. con síndrome de Down presenta diversas dificultades, perfecto, importancia de IA, y luego nos vamos a juegos tradicionales. Entonces, juegos tradicionales, solo póngale juegos tradicionales, sin importancia. Eso. Los juegos tradicionales han contribuido de manera significativa a los procesos educativos. El juego tradicional constituye un recurso de gran valor. El juego tradicional en niños con síndrome de Down me parece perfecto. Le bajamos, por favor. Más a eso, sí, dale nomás un poquito más abajo. Ya, Ya ya comenzó la tiene metodología. metodología, perfecto. Entonces, yo creo que ya tiene usted esto adelantado. Entonces, vamos a hacer, usted es Jordan Ariel Ceballos. Yo voy anotando aquí Ujú. para más o menos luego no perderme. Jordan Ariel El Ceballos. listing está bien, 13 hojas en el artículo porque nos mencionó que anteriormente, creo que nos dijo hasta 20 hojas. Bueno, si habrá una modificación tal vez. Hasta En 20, los... hasta 20 sí nos permiten. Ah, Usted ya. tiene, bájele, tiene los resultados ya incluidos ahí. Sí, listing, no, que me toca modificarlos a las tablas, que de acuerdo a lo que nos explicó hoy día la clase de hoy, eh, tengo que ver las medidas. Ya. Mm, Ya, Bueno, síguele nomás. perdón, listing. Aquí está una entrevista, Entrevista, ya, entrevista. una guía de observación y más abajo está aquí. Es un instrumento para evaluar la psicotomicidad de, de Bueno, dos autores. yo le hago una pregunta. ¿Usted este artículo lo construyó en base a su tesis de grado? Sí, Perfecto. Ah, ya, buenas, buenas, muy bien. 14 páginas, sí. ¿Y las referencias con cuántos autores está? mande las referencias. Ajá, en un número Un, significativo. Ujú. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Oh, 14. 14. Y ya, entonces sabe que le voy a pedir que usted le ajuste todo a las normas APA que hoy vimos y que Listo. lo ajuste, lo deje así como ya a tono con ello y me lo envíe de una vez al correo, porque en caso, vamos a suponer de que ya esté.
pues podríamos como decir, ya este trabajo ya está bien y usted ya podría estar tranquilo con respecto a esto, solamente esperar que sea como las fechas de subir los trabajos y usted ya sube. Ahí ya listo. El leasing es también de los trabajos. Y esos son individuales, ¿verdad? Sí. Ahí ya listo, porque anteriormente en todas las materias hemos estado trabajando grupal. Y, Ah, y después, digamos, en la primera parte dicen, nos indica que subamos el marco teórico. Entonces, yo en el trabajo subo esto de requisito, ¿verdad, Licen? sí, lo que yo pensaría que sería oportuno es que usted, déjeme ver. A este archivo no lo va a... verá, usted me envía el archivo, yo lo reviso y veo que esté perfecto. Entonces, de ahí usted para enviarme, yo creo que le voy a pedir que me suba en todo el mismo archivo para que no lo esté cortando ni nada de eso y en uno de esos afanes de enviar solo la parte que corresponde se vaya a dañar. O sea, Licen le subo en los tres, perdón, en los cuatro trabajos lo mismo. En los 4 trabajos le pediría que me suba lo mismo menos en el de instrumento. Ahí le Ah, pediría ya, que solo me suba el enlace de instrumentos o los instrumentos en el archivo Word. listo. Ujú. Los instrumentos que los apliqué, digamos, vacíos, ¿verdad? O llenos. No, solo vacíos. Ah, ya. Eso también anteriormente ya hice revisar con la Lice en Lisset. Ya. Eh, pero también quería que tal vez me ayude con una tutoría, tal vez, para revisar también esto. O lo revisa nomás, le envío el correo nomás. Para revisar los instrumentos. No digamos todo esto, digamos ya cuando lo tenga todo bien. Ah, no. Por eso usted termine, adáptelo todo a las normas APA 6. Guárdese Ahí, una copicita con normas APA 7 por si acaso. Y haga listo, uno con normas APA 6 y me lo envía. Entonces yo ya le hago toda la revisión ahí y si hay cosas que corregir, yo le voy poniendo los comentarios, todo. Si necesito tal vez reunirme con usted para alguna cosa específica, le digo, reunámonos para resolver esas inquietudes y vamos a suponer que esté perfecto, yo le voy a decir, está ya esto listo, no le damos vueltas por ningún lado. listo, listo. Ujú. ¿Y se me podría ayudar con su correo? O lo tiene tal vez por no ser docente? Sí está en el sílabo, pero igual es Tania.Salinas y el mismo dominio. Ajá, Sí, con listo. todo lo voy a poner en el WhatsApp. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ahorita mismo lo voy a poner para no olvidarme. Listo, listo. Ya Ujú. el día martes a más tardar ya le envío, Liz. Ya, perfecto. Ahí usted, cuando ya esté listo, me lo envía nomás y yo ya hago la revisión. Listo, Liz. Muchas gracias. Ya, por nada. Adriana, cuénteme usted, ¿cómo va con su trabajo? Perdón un momentito, voy a apagar el micrófono y la cámara, pero estoy aquí, solo quiero limpiarme la nariz. Síganos, Liz. Pues la verdad estoy en ese proceso de buscar las variables y todo, ya que el día de ayer tuve un viaje y la verdad no avancé a adelantar. Entonces estoy en la tarde planificado ponerme a ver la tutoría de ayer porque solo avancé a ver el sílabo y ponerme ya a realizar porque la licenciada Lisette ya me envió pues yo como ya le di el tema, ya me envió la problemática y todo eso, entonces tengo que hacer. Ya, perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Eh, Adriana Yanan Gómez, voy a abrir aquí un ratito su archivo para de una vez Ajá, estar definiendo con usted en este momento la variable dependiente, independiente e interviniente que usted pueda con toda seguridad ya trabajar. listo. Ya, entonces tengo acá, voy a copiar, voy a abrirme aquí un archivo adicional y vamos a mirar. Momento uno. Listo. Entonces tenemos orientación familiar para estimular el lenguaje expresivo en una niña con trastorno del espectro autista. Y aquí Ajá, también están claritas, claritas las variables. Control C, control V y control C y control V otra vez. Listo. Entonces, orientación familiar para estimular el lenguaje. Variable dependiente, orientación, orientación familiar, orientación familiar. la Tenemos independiente sería el lenguaje expresivo.
Lenguaje expresivo sería en la independiente Y y las, sería la otra, sería el trastorno del espectro autista. perfecto, en interviniente. Ya, listo, voy a copiar esto de acá, me voy a venir acá y le voy a colocar aquí en el chat. Ya, Listo, ahí está, para que usted ya las tenga a mano y con eso pueda trabajar con seguridad. listo. Entonces, ¿hasta cuándo le podría enviar el marco teórico? Ya, esto del marco teórico, ahora vamos a volver a la sala. Yo todavía estoy aquí anotando las fechas, pero quiero decidir el día exacto, entonces ya les digo cuando volvamos a la sala general. Listo. Ya, Voy. entonces ahora me voy a ir yo a una sala, a la otra sala de sus otros compañeros. Listo, Alicia. Listo. A ver, cómo les ha ido en esta sala pequeñita? ¿Tienen alguna inquietud? Listo, vamos a ir por aquí. Michelle, ¿Cómo está, profe? Buenos días. Lo que pasa es que la verdad estaba un poquito ocupadita con mi bebé y no entendí muy bien lo que tenía que hacer, lo que teníamos que hacer porque estaba dándole de comer. mira, Michelle. A ver, vamos a ver, Michelle, yo ahorita acabo de abrir la matriz que tengo con su título. Ustedes, actividades didácticas para el desarrollo de la motricidad, ¿verdad? Sí, desarrolla la motricidad fin. Ya, entonces vamos a dejar definiendo con usted de una vez sus variables para que continúe trabajando estos días en el trabajo autónomo. Vamos a ver, y ya le paso esto rapidísimo Ya. por el chat. Y así vamos con cada una. Entonces, actividades didácticas para el desarrollo de la motricidad. Su variable dependiente son las actividades didácticas. La Sí, la independiente, independiente, muy bien. motricidad fina y la otra variable que era la Interviniente, interviniente, trastorno del espectro autista. perfecto. ¿Ya? Entonces, con eso usted va a trabajar sin ningún tipo de problema. Voy a venirme acá otra vez y en el chat le voy a colocar esta información por si acaso, ¿ya? Ahí están sus variables. Entonces, Michelle, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a escribir el marco teórico y el marco teórico en función del documento que yo ayer le subí al WhatsApp, que es este de aquí, ¿ya? ¿Qué es A lo ver. que tenemos? Ah, Primero, ya. aquí usted ya reemplaza con su nombre. Abordaje sobre, Ujú. entonces las variables suyas. Le reemplaza aquí. Luego, en este trabajo se van a abordar en un primer momento la primera variable, que sería esto, le reemplaza nomás. Para luego analizar la siguiente variable y finalmente el objeto de estudio o la variable interviniente. Una vez que usted cumple eso, se va acá y su primera variable era, hágame acuerdo, por favor. Actividades didácticas. ¿Ya? Entonces aquí le pone de título actividades didácticas. Usted pone una breve Ujú. introducción, como qué sé yo. En este apartado se aborda las actividades didácticas desde una perspectiva histórica, conceptual y la clasificación. Todo esto desde la revisión bibliográfica y las voces de diferentes autores. Punto aparte. Entonces, usted Ya. va a utilizar párrafos citas y párrafos argumentativos para primero contarnos un dato histórico sobre los recursos didácticos. Entonces, qué sé yo, recursos didácticos de acuerdo a Condolo 2020 fueron acuñados con este nombre a partir de 1950 por el autor tal y se los utilizaba primero para tal cosa y luego para tal cosa. Punto y su argumento. Una vez Ya. que usted cumpla la parte histórica, se pasa a la parte conceptual. Desde la perspectiva de Valareso 2015, los recursos didácticos se definen como concepto y argumento, y así con dos autores más. Y finalmente, González 2014 clasifica los recursos didácticos como recursos físicos, recursos digitales, y dentro de los recursos físicos coloca esto, a esto, a esto, y a los recursos digitales esto, a esto, su argumento y punto. Y acabó la parte histórica, conceptual
y tal vez de clasificación, tipos, la que corresponda, y luego lee todo eso que ha hecho y hace una conclusión final que englobe toda esa información. Ya, profe. Ay, perdón. Profe, No se profe, preocupe. buenos días. Eso Perdón. usted lo va a trabajar de la misma forma, tanto para su siguiente variable como para su siguiente variable. La misma estructura. Ya. Y eso le tenemos que trabajarlo en este momento. Eso, el propósito era como que ahorita avanzar un poco, pero yo les voy a decir en la sala general qué día me van a enviar terminado. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Y todas las Profe, reglas que incluyan aquí van a tener que estar referenciadas acá de acuerdo a las normas APA que conversamos hoy. Ya, Ya, muchas gracias. listo. Vamos profe con el... Tania. Hola, Cuénteme, Lady. profe Tania, yo tengo una inquietud. No sé si le puedo compartir lo que yo estaba haciendo. Claro que sí. Solo voy a apagar un segundo el micrófono y la cámara para limpiarme la nariz, pero estoy aquí. Ya, Lady, siga nomás. Lady González, de todas maneras, yo voy a abrir acá la matriz con su nombre. Profe, Ahí ya está. ¿te compartió, profe? Sí, ahí ya se ve. Este, yo tenía la inquietud, profe, mm, en bueno, yo le puse acá abajo en el marco. ¿Dónde está? Pues esta barra. Ay, Dios mío. Ya, entonces tenemos aquí estrategias de refuerzo positivo en la reducción de conductas. Entonces, estrategias, déjeme verle ahí. Pen, conductas de la reducción. Entonces, conductas y TEA interviniente. ¿Ya? Entonces, le bajamos nomás. Sí, Ya, yo le había puesto en el marco teórico, en la primera, estrategias de refuerzo, conductas disruptivas y trastornos del espectro autista grado 1, perfecto. Esas son sus variables. Está muy bien. porque yo me estaba confundiendo, yo pensé que quedaría reducción de la conducta, porque reducción ya sería el objeto de estudio, ¿verdad? Directamente. En este caso, más o menos es parecido a lo que tenía la maestra Carla, pero en el caso suyo, vuelta nos aclaramos porque al final tiene TEA. Entonces, ese es el caso de estudio. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Como variable dependiente, obviamente están aquí las estrategias de refuerzo positivo. Estas van a influir en las conductas disruptivas, pero estas conductas disruptivas vistas en un objeto de estudio que tiene trastorno del espectro autista. Ok, entonces ahí sí quedaría, ahí sí estaría bien ya los temas del marco teórico, ¿verdad? Exacto, ahí como usted lo ha puesto ya, está perfecto. Ok, esa era mi inquietud, profe Tani. Muchas gracias. Ya, por nada, Lady. Muy bien. Listo. Profe, ¿sí le podemos escribir al WhatsApp cualquier inquietud? Sí, cualquier duda, novedad, inquietud que tengan, ustedes me escriben nomás y yo, pueda que esté en clases, no les contesto ese ratito. Ya salgo y les contesto. Y si estoy ese ratito sin clases, yo rápido les contesto. Ajá, Ok, gracias, profe. ya, por nada. Brittany, cuéntenos, Brittany, ¿cómo le va? Buenos días, yo estoy perdida. Ya, Brittany, a ver, vamos a ayudarle para que salga de esa preocupación. Cuéntenos su título. ¿Cuál es su título de investigación? El que lo envió la licenciada Lisette, Ajá, ya. Como tal, ahorita estoy viendo yo, bueno, yo había visto, me había enviado una tabla donde estaba el tema de actividades educativas para el desarrollo de
habilidades sociales en una niña con trastorno del espectro autista de la ciudad de Machala. Ya que esto yo le envié mi tesis que yo hice en la universidad, que era habilidades sociales y habilidades cognitivas en una niña con trastorno del espectro autista. ¿Ya? En base a eso me envió lo de acá, pero era un cuadro, o sea, tal cual. Ya. Perfecto, entonces vamos a ver aquí rapidito, igual sus variables para quedar así como muy tranquilas. Lady, le voy a pedir que me permita compartir un ratito, por favor, para quedar como tranquilas con la división de sus variables y que usted pueda trabajar. Profe, ¿dejó de compartirse? Todavía no. Ay, en dónde dejo de compartir? Porque aplasté algo, pero no, creo que no sé. Déjeme ver, reemplazar el recurso compartir A ver. actual. Yo creo que ya puedo compartir, déjeme ver. Sí, ya está. Sí, ya está. Muchas gracias. Listo. Entonces, Brittany, ¿qué tenemos? Actividades educativas para el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, su variable dependiente este es su título, ¿verdad? Espérame que todavía no se me... Ahí fue. Sí, Perfecto. Y tiene trastorno del espectro autista. Perfecto. Ya. Esto entonces usted tendría que trabajar. Yo voy a copiar esto de acá, voy a dejar de compartir y me voy a ir al chat y le voy a poner en el chat esta información para que usted la tenga a mano. Ahora, Lady, ya. ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir a otro archivo que fue el que les compartí ayer. Ajá, Aquí está. Me voy por acá, por acá. Ejemplo, aquí está. Ya tenemos aquí este archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este archivo, primero lo que usted va a trabajar es cambiar aquí este título por su título. Primer paso. Luego de que usted ponga aquí su título, se va a ir vuelta a esta partecita y aquí va a colocar sus dos nombres y sus dos apellidos. Una vez que tenga eso, usted va a poner aquí su código ORCID. Yo le pregunto, ¿usted tiene código ORCID? no, Ya, perfecto. Entonces en el WhatsApp, ayer yo puse un enlace, creo que fue en el WhatsApp. Déjeme un momentito, solo me voy a ver si les puse aquí en el WhatsApp. El enlace de YouTube, no, pero yo ahora mismo, para no, voy a ir haciendo todo en la marcha para no dejar como algo pendiente. Ya me voy acá y voy a poner Orsi. Aquí está. Ya voy a copiar esto de aquí y en el WhatsApp, en el grupo, voy a colocar listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, aquí usted va a ver el videíto que yo le subí ahorita al grupo de WhatsApp. Se crea su código ORCID, que son unos numeritos y letras, y lo pega aquí. Una vez que pegue eso, usted vuelta se va acá y completa aquí sus datos con el correo institucional. Vamos a suponer que sea yo la autora, entonces le pongo tania.salinas@unl.edu.es. Una vez que usted haga eso, se va, como aquí tiene un numerito 1 que es una nota al pie, se va acá. Y acá usted complete, por favor, sus datos de formación profesional. Entonces, vamos a suponer que es licenciada en educación especial, le completa, tal como está en su título. Conferido por la Universidad Nacional de Loja, si es de esa universidad o de la que corresponda, coma, Ecuador. Y si usted tiene más títulos, simplemente le da un espacio y acá le va completando los otros títulos, en caso de que sea así, o si no, pues los títulos que usted posea. Una vez que complete eso, usted se va a esta parte de aquí donde dice abordaje sobre.
y aquí le pega sus variables. Abordaje sobre, aquí yo puse como ejemplo los recursos didácticos para estimular el lenguaje de un niño con trastorno del espectro autista. Aquí usted pega sus datos y una vez que usted pegue sus datos, va completando esto de acá. Y dice, en este trabajo se van a abordar en un primer momento los recursos didácticos, para luego analizar el lenguaje y finalmente contrastar esta información con el objeto de estudio, que es un niño con trastorno del espectro autista. Usted cambia estos datos por la información de sus variables. Y una vez que ya tiene eso, pone como subtítulos cada una de las variables. Cada una de las variables. Y una vez que ya puso esos subtítulos, empiece a trabajar su marco teórico acá, que va a poner una breve introducción para poder empezar a trabajar los recursos didácticos. Luego, un párrafo cita más un párrafo argumentativo de la historia de los recursos didácticos. Luego, otra vez, una cita más argumento, pero del concepto de recursos didácticos. Otra cita, otro argumento, otra vez de los conceptos. Y finalmente, otra cita, pero que refiera a la clasificación, división, tipos, lo que haya de la variable suya. Y una vez que usted termine esto de aquí, usted va a hacer lo mismo para la otra variable y va a hacer lo mismo para la otra variable. Una vez que termine todo ello, usted va a leer todo lo que ha hecho y va a hacer una conclusión en sus propios términos de todo lo que ha trabajado. Y ahí terminamos de hacer, no, perdón, la conclusión la hace por cada variable. Por cada variable lee todo lo que escribió, conclusión. Igual para la otra variable lee todo lo que leyó, conclusión. Y para la última variable lee todo lo que leyó y conclusión. Y ahí nos quedaría el marco teórico. Yo le pregunto, Brittany, con esto que yo le estoy mencionando, ¿usted tiene claridad o tiene dudas? Puede comentarnos nomás en este momento. No, sí, ya con esto que me está explicando como tal, ya simplemente tengo que leer y ver y buscar. Sí, ya con esto ya entiendo. Gracias. Ya. Brittany, otra pregunta. ¿Usted está trabajando tal vez con su tesis de grado? Sí. Entonces, Brittany, las personas que están trabajando con la tesis de grado están tomando, llevando esa tesis a un artículo. Entonces, si usted está trabajando con eso, significa que esta información de cada variable ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es adecuar Sí, acá. ajá. Tengo de autismo, tengo de habilidades sociales, pero la parte educativa no, esa sí me tocaría buscarla. Perfecto. Entonces, esta la puede buscar y lo va completando. Ujú. Muy bien, Brita. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Dejar de compartir y voy a salir de las salas pequeñitas y todos vamos a regresar a la sala general. Una preguntita hasta que lleguen el resto. Cada alumno tiene diferente, un tema diferente. Acá cada uno tiene que hacer un artículo, ¿verdad? Sí, este es ya el tema de cada investigador y cada uno hace un artículo que les permite graduarse en vez de una tesis. Ah, ya. Sí, Ajá. gracias. Ya, listo. Listo, estamos entonces nosotros por acá. Alguien me escribió al WhatsApp un ratito que vaya a la sala 2, pero no me di cuenta porque estaba en la otra sala.
¿Qué inquietud había? No sé si fue tal vez Adriana. Era yo, Bien. profe, pero ya entró y ya nos ayudó. Gracias. Ah, ya, perfecto. Entonces ya hemos resuelto esta inquietud. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pregunto, ¿alguien tiene como, bueno, en las salas pequeñitas pude ver inquietudes y también pude ver avances que tienen? Estamos ahorita con las 10:40. Yo les voy a preguntar. Si alguien tiene una duda adicional para continuar trabajando o creen que estamos así clarísimos y que ya en estos días que ustedes van a estar trabajando de manera autónoma, pueden hacer un trabajo excelente porque está muy claro. Cuéntenme eso. Eso a mí me gustaría saber para yo estar tranquila también. Le hice una pregunta con respecto a las normas APA. Ya, ¿Cuánto a la cita de más de 40 palabras? ¿Se centraría toda la cita o solo se le pondría la sangría a la primera línea? no, a todo el bloquecito se le pondría la Le pondría sangría. en medio y se le pondría igual el punto y luego, digamos, el apellido y el año. A ver, ahí no le escuché, como que hubo una interrupción. Dígame otra vez, por Por favor. ejemplo, se centraría la cita de más de 40 palabras, se la pone en el centro, se pone un punto, digamos. Bueno, se pone, digamos, la última palabra sea suficiente. Suficiente, punto, abro paréntesis, digamos, Yanan Gómez, coma 2025, cierro paréntesis. Ahí Perfecto. quedaría la cita de más de 40 palabras. Sí, tal cual. Muchas gracias. Ya, por nada. O sea, vamos a trabajar las normas APA sexta edición, no la séptima. Ajá, sexta edición, no la séptima, tal cual. Ese archivo de esas normas APA 6 le subí hoy al WhatsApp, ahí lo tienen para que lo puedan revisar y también en el video lo socializamos y tal vez por ahí se escapa algo, lo pueden ver al video que yo lo subiré apenas acabemos la clase. Tengo una Mm, preguntita. Se modificó, ¿verdad? El documento del día de hoy, ¿verdad? Tal vez lo puedas subir al día al que está modificado. El documento de normas APA. Ajá. Ah, no, yo solamente hice esas, como esos ejemplos ahí, como para poder explicarles, pero ya para cerrar el documento ya lo dejé tal como está, el que les compartí. Ah, ya, Alicia, muchas gracias. Ya, Perdón. no se preocupen. Listo. Entonces, verán, nosotros, de acuerdo a la socialización del sílabo, el marco teórico lo debemos presentar hasta el día 17 de este mes, porque corría desde el 7 al 17 de noviembre. El 17 de noviembre nosotros estaremos lunes, pero antes de eso, ahí ustedes me van a presentar ya la versión final, o sea, la versión perfecta, pero necesitamos revisiones previas. Y para poder tener esas revisiones previas, yo voy a poner una fecha más cortita para recibir el primer borrador y hacer todas las sugerencias para que ustedes corrijan y para cuando me envíen el día 17 me envíen perfecto y yo prácticamente solo reciba esos trabajos para poner un 10. Sí, porque decíamos ayer, aspiramos que todos lleguen a la primera columna de la matriz, que todos tengan una excelente nota. ¿Y cómo nos garantizamos esa excelente nota? Con una revisión previa. Para ello, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a poner una fecha, tal vez les parezca muy cortita, pero es una fecha adecuada, ¿sí? Hasta el miércoles 12 yo voy a recibir la primera versión de su marco teórico. ¿Qué significa esto? Miércoles, yo anoto acá, 12 de noviembre. Durante todo el día usted puede enviar hasta las 11:59 de la noche. ¿Cómo va a venir este marco teórico? Este marco teórico va a venir en la hojita que usted tiene en el archivo que dice ejemplo, pero ahí a ese archivo usted ya le va a poner sus dos nombres, sus dos apellidos, perdón, apellidos más nombre. Entonces, vamos a suponer que recibo el trabajo de Brittany. Me va a venir su archivo con el nombre Valareso Crespo, Brittany Jordana. Y así de cada uno. Este archivo ustedes me lo pueden enviar al grupo de WhatsApp o me lo pueden enviar al correo. Cualquiera de las dos
está muy bien. Pero prefiero que me lo envíen al grupo de WhatsApp o al correo porque yo no me confundo a la hora de descargar, porque si me lo envían en chats individuales, a veces no aparece el nombre de la persona y yo me puedo confundir de quién es el trabajo o tal vez se me pueda traspapelar. Pero si voy al grupo, yo atiendo todo lo del grupo y atiendo todo lo del correo. Entonces me pueden enviar grupo o me pueden enviar a correo. Listo. Ahora, ¿cómo va a venir este archivo? Este archivo va a venir cuidado, pero totalmente, con el título clarísimo, tal como dijimos, esta parte de resumen y esas cosas obviamente quedan vacíos, introducción queda con la información que está ahí, eso no topamos. Pero ya en marco teórico ya viene todo perfecto. ¿Y qué más van a hacer? Me van a resaltar en amarillo o subrayar en amarillo los, las citas, los nombres, ¿ya? Los nombres para yo después voy viendo las citas y voy corroborando que se encuentren en las referencias, ¿ya? Y de esa manera tenemos un trabajo lo más cuidado posible, que no tenga faltas de ortografía, que esté justificado, que no tenga sangrías, a menos de que sean citas de más de 40 palabras o en las referencias la sangría francesa, con todos estos detalles. Esto harán entonces ustedes el envío el miércoles 12 de noviembre. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna inquietud con, con respecto a cómo se va a enviar el archivo? ¿O sí estamos bien claros? Estamos claras. Perfecto. Entonces, esta es la primera, el primer trabajo que yo voy a recibir. Una vez que yo reciba, les voy a devolver igual por WhatsApp o por correo sus documentos. Se van a mantener con sus dos nombres y sus dos apellidos, pero antes de eso yo le voy a poner la fecha con la que remito el archivo. Vamos a suponer que yo el 12 avance mismo a revisar. Entonces, 12 noviembre, Valareso, Crespo, Brittany, Jordana. Lo remito con todas las indicaciones en caso de que hayan sugerencias. Yo escribo al pie de página muchos comentarios o voy resaltando cositas si es necesario. Y si no es necesario, yo le envío un mensaje seguido, su texto seguido de un mensaje diciendo su trabajo está perfecto, ya póngalo en formato, ya o prepárelo para el envío en la fecha del 17 de noviembre. Y si en caso hay que hacer correcciones, le pido que haga las correcciones y si usted desea me puede enviar otra vez, yo otra vez lo leo y otra vez le devuelvo si es de corregir algo para que para el día 17 lo tenga perfecto. Ya, entonces vamos a trabajar de esa forma. Y ese archivo que yo les envío con esa fecha, por favor, no le quiten la fecha, sino que la fecha yo la voy moviendo conforme voy revisando las versiones que ustedes me van enviando. Eso nomás es la novedad con respecto a estos trabajos que van a venir. Creo que si no tenemos inquietudes, nosotros por hoy podemos finalizar nuestra sesión. Sin embargo, dejo abierto aquí el espacio para si alguien quiere hacer uso de la palabra. Me parece que no. Entonces, de ser así, nosotros finalizamos este segundo encuentro. Les agradezco mucho por su participación, por su atención y estamos conversando cualquier novedad. Si ustedes me quieren escribir por WhatsApp al chat personal, ahí sí me escriben nomás para hacerme cualquier pregunta o lo que ustedes requieran, no hay ningún problema. Y los trabajos me los envían al grupo o al correo. Ha sido un gusto poder saludarlos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos lo más pronto posible. Que estén muy bien. Muchas gracias, Luis. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Lucian.